Bien, mis hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Tomen asiento, por favor. Si nosotros leemos en la Reina Valera, bienvenida. Si leemos en la Reina Valera, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No es muy diferente, mis hermanos, sin embargo, en la Biblia de las Américas hay una traducción correcta al principio, que es estad alertas, ¿sí? Es por eso la única razón por la que he tomado la Biblia de las Américas como referencia para el día de hoy. Bien. Ahora, mis hermanos, ¿de dónde nace este sermón? He titulado Portaos varonilmente, o como yo tengo en mi bosquejo, Masculinidad Bíblica 1, porque es solamente una parte de lo que voy a hablar. ¿De dónde nace este sermón? Bueno, a ver, hay varios factores por los cuales yo he decidido predicar esto. Uno de ellos es porque estamos estudiando el Evangelio de Juan y entramos ahorita a una etapa que es el capítulo 9, donde nos empezamos a acercar a ciertos eventos en los cuales el Señor Jesús actuó de una determinada manera. Y no hay mejor masculinidad bíblica que el Señor Jesús. Entonces, para poder entender, es necesario hablar acerca de la masculinidad bíblica. Pero la otra razón es que, como pastor de esta congregación, mis hermanos, yo tengo que estar pendiente y tengo que estar viendo. Y tengo que estar haciendo, llamémoslo, entre comillas, encuestas en secreto, para saber qué es lo que necesita la iglesia. Porque, mis hermanos, mi deber como pastor es predicar la palabra de Dios. Atender a la iglesia predicando la verdad de la Escritura. Preparándome para hacerlo de manera correcta para que ustedes puedan digerir la palabra de Dios. Nosotros venimos de un contexto muy diferente de iglesia, mis hermanos, de un contexto muy diferente de iglesia. El pastor o los líderes de la iglesia no están, mis hermanos, perdón que lo diga de esta manera, pero quiero que nos entendamos todos, para ser cuidadores personales. La tarea del pastor en la Biblia es dedicarse a la predicación y ¿a qué más? Dos cosas, predicación y a la oración, predicación y a la oración, predicación y oración, porque solamente por la palabra de Dios es que hay crecimiento espiritual en vuestros corazones. Y eso espero, mis hermanos, que lo tengamos sumamente claro. Y hoy, mis hermanos, en oración, pidiéndole al Señor dirección, es que he sido movido, digámoslo así, para predicar acerca de esto. Hace algún tiempo atrás, mis hermanos, por diferentes situaciones, yo he venido estudiando qué es la masculinidad bíblica. Ya hace algún tiempo atrás. Mi esposa es testigo de eso, mi familia es testigo de eso, que he venido profundizando y profundizando qué es un hombre, qué es un varón, cómo se debe comportar un varón, qué dice la Biblia acerca del hombre, cuál es el rol del varón y cosas así, mis hermanos, para autocuestionarme a mí y poder cumplir un rol, pero eso era para mí. Fruto de eso, mis hermanos, Dios me ha permitido en estos momentos, en estos tiempos,
poder escribir acerca de la masculinidad bíblica. Espero algún día, si Dios lo permite, poder entregarles a ustedes un material, un compendio completo acerca de lo que es la masculinidad bíblica. Pero no quise dejarme llevar por las emociones y apenas aprendí a todo eso venir y predicarlo, sino más bien dejar eso a un lado, esperar el tiempo del Señor, orar, y yo creo que este es el momento, mis hermanos. Así que de ahí nace este sermón, ¿sí? Este sermón no nace de un estudio de un día, de 2 días, no, mis hermanos, este ya es un estudio de algún tiempo atrás. Y como les menciono, esta es la primera parte. Espero, y mi oración es que el Espíritu Santo hable a sus corazones, mis hermanos, el día de hoy. Bien, con eso en mente, quiero entrar directamente al tema. Y quiero empezar por aquí, mis hermanos. Estamos en crisis. ¿A quién le gusta estar en crisis? Levante la mano al que le gusta estar en crisis. Mis hermanos, lastimosamente estamos en crisis. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no nos damos cuenta de que estamos en crisis. Porque ¿cómo vives tú, mi hermano, mi hermana? Porque si bien es cierto, este sermón es para los hombres, el principio bíblico es el mismo. ¿Sí? Recuerda que el Señor hizo varón y hembra. Creó primero al hombre y luego creó a la mujer. Y somos los únicos seres en todo el planeta creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una igualdad ahí en cuanto a dignidad, en cuanto a derechos, pero no hay una igualdad en cuanto a roles. Y el varón es autoridad de la casa, del hogar, y es un líder nato. Todo varón tiene que ser un líder nato. Y justamente por eso estamos en crisis, mis hermanos. Y la crisis es netamente masculina. Todo lo que sucede alrededor del mundo, mis hermanos, es una crisis netamente masculina. Y yo quiero darte algunas estadísticas, mi hermano. En México, en el año 2025, se hizo un estudio donde 4.18 millones de hogares, 4.18 millones de hogares tienen padres ausentes. Poquito. El 9.3% de los padres identificados o que sabemos que son padres no viven con sus hijos ni participan en la crianza de ellos. ¿Qué te parece? En América Latina existe la tasa más alta a nivel mundial de madres solteras. Del 89 al 95% de los hogares son solo madres solteras. Esto es alarmante, mis hermanos. En cuanto a los hijos, cerca del 70 al 80% de jóvenes que están en instituciones correccionales, en una cárcel o trabajos comunitarios o lo que sea, viven en un hogar sin padre. Del 70 al 80%, mis hermanos, de jóvenes que están en la cárcel han vivido en un hogar sin padre. Voy a referirme aquí, cuando diga padres o padre, solamente al varón, ¿sí? En niños que viven en hogares sin padre, tienen un riesgo 3 veces mayor de sufrir episodios depresivos fuertes.
En hogares sin padre existe mayor probabilidad de desertar de los estudios escolares o bajar significativamente el rendimiento académico. En las mujeres son más propensas a embarazos tempranos cuando el padre no está presente, y los hombres tienen un mayor riesgo de involucrarse en actividades delictivas. El 85%, vean mis hermanos, es que ninguno, ni siquiera del 50%, es del 70% para arriba siempre. El 85% de niños que no tienen padre o el padre no está presente tienen problemas de comportamiento. Mi hermano, hay algo interesante aquí. El padre puede estar presente de cuerpo y su mente estar en Júpiter. El padre puede estar presente de cuerpo, pero su mente ya dio la vuelta al mundo en 80 días como Passepartout. La crisis es eminentemente masculina, mis hermanos. Si tú haces un análisis de las estadísticas que te acabé de mencionar, las generaciones que crecieron y continuaron sin padres es esta generación. Mi hermano, vea, la mayor cantidad de asistentes a una iglesia son mujeres. Las personas más comprometidas en la iglesia son mujeres. Y esto no nos excluye a nosotros como iglesia. Si yo le digo a un hombre que se prepare para tal cosa, me va a poner mínimo 5 excusas. Si yo le digo a una mujer que haga tal cosa, me va a conseguir mínimo 5 ayudantes. Esto es una estadística, mi hermano. No de otras iglesias, de esta iglesia. Hombres, tu ausencia o tu presencia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de tus hijos. O entre las drogas y las no drogas. O entre embarazos no deseados o desarrollos normales. ¿Te das cuenta, mi hermana, mi hermano, de lo grave, de lo importante del asunto? La masculinidad a nivel mundial está bajo ataque, mi hermano. Si tú te pones a pensar en cualquier movimiento, ideología o cualquier tipo socialista, progresiva, comunista, lo que tú quieras, por esa línea izquierdista y hasta de centro derecha, es que todo se dirige a un ataque masculino. Y eso es desde el huerto del Edén, mis hermanos, que hoy vamos a ver parte de eso. Desde el huerto del Edén hasta el día de hoy se ha incrementado en un nivel sin precedentes, mis hermanos. El movimiento LGBTQ+, porque es contando, ahora sería LGBTQIT+, y hay 2 T's. El feminismo radical, a quien se les llama las feminazis. Hay un principio de las feministas que nosotros compartimos, y es que estamos en contra del abuso del hombre a la mujer.
que están en contra del machismo. El cristianismo está en contra del machismo. Dios está en contra del machismo desde el inicio, desde la creación, ha estado en contra del machismo. El Señor desde la creación ha protegido a la mujer. El problema es que no se estudia la Biblia. Ahora, muchos asumen que el sexo biológico con el que tú naces no define tu identidad. Tú puedes ser transgénero. En la mañana te sientes hombre, en la tarde te sientes mujer y en la noche ahora ya te sientes Terian. O puedes tener un género fluido, o etcétera, etcétera, etcétera. Vean, mis hermanos, cómo es posible que hombres, que varones, caminen en 4 patas creyéndose perros. ¿Cómo es posible que la masculinidad haya llegado a ese nivel? Mujeres aullando como gatos, maullando como gatos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente no se avergüenza de eso. Que si tú vas a la psicología moderna, ¿qué te dice? Siéntete orgulloso de lo que eres, porque quienes están mal son los que te critican. A esto le podemos añadir más cosas. Por ejemplo, el relativismo moral, que viene de este famoso psicoanalista Sigmund Freud. Hay un relativismo moral, es decir, no existen valores absolutos. No tenemos convicción de nada. Todo es relativo, todo es subjetivo. Y mira, mi hermano, donde no hay convicciones, el desarrollo de la masculinidad es imposible. Si aquí, en este salón, hay hombres que no tienen convicciones, que no saben dónde están en 5 años, dónde estarán en 5 años, que no saben dónde su esposa y sus hijos estarán en 5 años, es un hombre que no puede desarrollar su masculinidad. Aparte de esto, el mundo ha abrazado la moda de la búsqueda del placer. Todo es placentero, todo tiene que ser placentero. Una vida sin problemas. Una vida tan libre que no me tenga que preocupar absolutamente de nada. Y como resultado, la masculinidad está en crisis. Mira, mi hermano, si tú haces un psicoanálisis de todos los perfiles de asesinos seriales, no hablemos del mundo, hablemos de Latinoamérica. Todos, el 100%, no hay ni siquiera un 99.9%, no, el 100% vienen de padres abusadores, machistas o de padres ausentes. ¿Quién ha escuchado a Garavito? Creo que es un apellido que suena, o que alguna vez lo hemos escuchado. Luis Alfredo Garavito, colombiano. Viene de una familia donde el padre abusaba sexualmente de él, donde amigos del papá abusaban sexualmente de él, donde era un hombre que presenciaba cómo papá pegaba a mamá y era normal. A tal punto que cuando Luis Alfredo Garavito comete su primer acto de violación, lo hace con un niño, cuando él tenía 12 años más o menos. ¿Saben lo que hizo el papá? Papá se sintió orgulloso por castigarlo y pegarlo hasta casi matarlo.
pero no porque haya violado, sino porque fue con un hombre y no a una mujer. Imagínate las convicciones de ese hombre, ¿dónde estaban? Fruto de eso, más de 210 cadáveres de niños alrededor de Colombia, identificados. La masculinidad está en crisis, mis hermanos. La masculinidad está en crisis. Pero como he dicho al principio, este sermón es para varones. El principio es el mismo que se aplica para hombres como para mujeres. Así que después de esa introducción, vamos a continuar con nuestro estudio. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14 dice la palabra del Señor: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Voy a desglosar este texto, o voy a desbaratarlo en desorden, mis hermanos, ¿sí? Porque es donde quiero llegar a la conclusión, ¿sí? Necesito hacerlo en desorden, o en un aparente desorden. Así que nos vamos a saltar y vamos a ver la frase, portaos varonilmente. ¿Cuántas palabras son en esa frase? Son 2 palabras, ¿no es cierto? Portaos varonilmente. Sin embargo, mis hermanos, en el lenguaje griego es una sola palabra. Es una sola palabra y es la palabra andros. Andros. De donde viene la palabra varón. O de donde viene la palabra Andrés. ¿Quién se llama Andrés aquí? Allá hay un Andrés. ¿Dónde hay otro Andrés? Aquel que se llama Andrés significa que se llama varón. De ahí viene la palabra Andrés, de andros. Y se trata de un sustantivo que Pablo transformó en un verbo. Pablo era medio impredecible. Y Pablo convierte este sustantivo en verbo. Es como que Pablo le dice a los corintios, les dice, pórtense varonilmente, lo podemos traducir como varónense o virílense. Pórtense como hombres, pórtense varonilmente. Y note algo, mi hermano, note algo. ¿Esto es permisivo o es obligatorio? ¿O es mandatorio? Es mandatorio, mis hermanos. Esto es un mandamiento a los hombres. Portaos varonilmente. Esto es una orden, no es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato. Este verbo, aparte de eso, y perdón mis hermanos que me meta en la gramática de aquí un poquito más adelante, pero es que es importante. Este verbo está en un imperativo presente, es decir, es un llamado a comportarse varonilmente en el cumplimiento de cada responsabilidad. Quiero que interiorices eso que acabo de decir, mi hermano, porque eso es lo que significa la palabra andros. Portarse varonilmente es el imperativo presente de decir, pórtense como hombres en el cumplimiento de cada cosa que ustedes vayan a hacer. De todo. Absolutamente de todo. De cada circunstancia. Cuando tenemos que pasar por algún tipo de prueba, mi hermano, y dificultad, pórtense como hombres. Y esto puede sonar a chiste, mis hermanos, porque a veces hemos utilizado esto para molestarnos entre los varones. Yo recuerdo que era niño, y aquí no ha venido un hermano que era más niño que yo.
Estábamos en la escuela dominical y yo pregunté, ¿cómo se hace esto? Y él me dijo, bravo, ese niño, porque estaba muy... Era una vigilia en una iglesia hace ya muchos años, imagínense, yo era niño, hace muchos años, y este niño estaba con sueño, estaba cansado. Y yo pregunté algo a la profesora de escuela dominical y me dijo, como hombre, pues, como hombre. Bueno, ese dicho de como hombre es más o menos lo que Pablo está diciendo aquí. Es decir, Pablo presupone que todo hombre debe portarse como un varón. En cualquier circunstancia de su vida, en cualquiera. Claro que portarse varonilmente no es ser un macho, que ya vamos a ver la diferencia. Pero portarse como hombres es lo opuesto a portarse como débiles. Un hombre indeciso, vacilante, mudo. Vean, los hombres hemos sido llamados, y también las mujeres, hemos sido llamados a dejar la niñez. O las reacciones de niños cuando están en un problema y no pueden resolverlo. ¿Qué pasa cuando un niño está en un problema y no puede resolverlo? Se desespera, empieza a llorar, perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Andresito ha puesto todos los textos, bueno, casi todos, en la pantalla. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hasta ahí. ¿Eso está bien? Sí, mis hermanos, un niño tiene que actuar como niño, pensar como niño, jugar como niño, revolcarse como niño, caerse, llorar como un niño. Eso está bien. Pero ¿qué dice después Pablo? Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y mis hermanos, ese es el problema de muchos hombres el día de hoy. Algunos siguen siendo adolescentes, ya tienen 30 años, pero son adolescentes. Se les llama adultenses. No se les llama así, yo me estoy inventando. Ya vi que alguien quiso anotar por ahí. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad. Tienen ya 30 años y no salen de casa de mamá y papá. No adquieren responsabilidades, no quieren un compromiso. No quieren salir de casa, quieren pasar jugando videojuegos, pasar acostados, sin hacer nada. Ahora, otro detalle interesante, esta palabra no aparece en ningún otro lado del Nuevo Testamento. Esta palabra, andros, aparece única y exclusivamente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 14. Capítulo 16, versículo 13. Únicamente ahí, en ningún otro lugar. Pero en el tiempo del Señor había la traducción al griego de la Biblia, que no era completa todavía, ¿no es cierto? Que era el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba esa Biblia? ¿Cómo se llamaba esa Biblia? El que no me responda lo mojo. La Torá era el Pentateuco y estaba en hebreo. Luego se hizo una traducción al griego a finales del tiempo de Daniel. La Septuaginta. La Septuaginta era la traducción al griego de toda la Biblia antes, ¿no es cierto? De la Torá, que no es lo mismo que el Corán, los libros ciertos históricos, proféticos,
todo eso era un compendio que se llamó la Septuaginta. Y la Septuaginta era utilizada ¿por quién? Por los apóstoles, por todos los apóstoles. Los apóstoles citaban la Septuaginta. El Señor Jesús, cuando hacía una cita de la Biblia, se refería a la Septuaginta, ¿sí? Porque era la Biblia que había hasta el momento, donde el canon no estaba todavía cerrado, ¿sí? Faltaba que se escriba el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta palabra es muy común en el Antiguo Testamento. No aparece en el Nuevo, pero es muy común en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver por qué es importante esto. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que cuando encontramos la palabra andros, que es en griego, obviamente en el hebreo no lo vamos a encontrar, pero en la Septuaginta, que es la traducción al griego, sí, el andros siempre está acompañada de otra palabra. Siempre, mis hermanos, siempre, en el idioma original. ¿Sabes cuál es esa palabra? Sed fuertes. Sed fuertes. Ahora, otra cosa interesante, mis hermanos. Otra cosa interesante. Porque la Biblia es interesante, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Y no solo interesante, la Biblia es lo más importante. Por eso vale la pena estudiarla con detenimiento. Y es que, regresemos a nuestro texto, Andresito, por favor, al 1 Corintios 16, 13 y 14. Aquí hay 5 imperativos. 5. ¿Sí? Y están ahí, y si quiere puede anotarlo. El primero, ¿cuál es? Estad alertas. Segundo, estad firmes. Tercero, portaos varonilmente. Cuarto, sed fuertes. Y quinto, todas las cosas sean hechas con amor. Son 5 imperativos, 5 órdenes, ¿sí? Pero el imperativo número 4, y otra vez voy a utilizar la gramática, el imperativo número 4 aparece en voz pasiva. Es el único que está en voz pasiva. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque tú y yo no podemos ser fuertes por nosotros mismos si no somos fuertes en el Señor. Gracias. Tú y yo no puedes ser fuerte por ti mismo. Tú puedes ser fuerte únicamente en el Señor. Pero lo demás, en cambio, es tu responsabilidad. Estar firme, estar alerta, portarte varonilmente y hacer las cosas con amor. Eso es tu responsabilidad. Pero ser fuertes no es tu responsabilidad. Perdón, no puedes hacerlo sin el Señor. No puedes, no puedes. Y Satanás ha querido tergiversar eso desde el principio, y justamente hoy lo que más puede ser un hombre es ser fuerte por su propia cuenta, y piensa que ser fuerte es ser fuerte físicamente. Satanás ha tergiversado la palabra de Dios desde el principio, mis hermanos, y vamos a ver eso también más adelante. Ahora, ya dijimos que la Septuaginta era la traducción que se usaban los apóstoles en aquella época. Por lo que debemos suponer acertadamente que Pablo tenía en mente varios pasajes del Antiguo Testamento cuando escribió 1 Corintios capítulo 16. Ahora, vamos a entrar a detallar punto por punto. ¿De qué se trata el comportamiento varonil? ¿De qué se trata el comportamiento de un varón? Y creo que tengo 3 puntos, mis hermanos. El primero, la confianza y seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros. Vuelvo a repetirlo, mi hermano, si alguien quiere anotarlo. La confianza y seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros. Ese es el primer punto de lo que se trata el comportamiento varonil.
Mira, el hombre común y corriente confía en quién? Confía en sí mismo. Yo soy medio raro. Y a veces, vea, mi esposa dice, amén, aleluya, dice. A mí me gusta a veces leer ciertas cosas que no sé. Y mi esposa es mi público. Cuando termino de leer algo, le cuento a ella. A veces sé que solamente se queda callada y me hace así. A ver qué estaba diciendo. Y le comentaba, le dije, amor, una pregunta. ¿Usted sabe cómo se originó la Segunda Guerra Mundial? Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben cómo surgió la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue la chispa que detonó la Segunda Guerra Mundial? Porque somos buenos para ver películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue la chispa que denotó la Segunda Guerra Mundial? Mira, Hitler nunca fue elegido presidente, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llamaba a Hitler? El Führer, que significa el líder. Y a Adolfo Hitler se lo declara canciller o jefe de Estado. Y posterior a eso muere el presidente y Adolfo Hitler dice que que el presidente y el canciller eran un solo cargo y él se autoproclama el Führer, el líder, el presidente. Y cuando iba 7 años, 6 meses en el poder, Adolfo Hitler confiaba tanto en la raza aria, en la raza pura de Alemania, y especialmente en él y en su capacidad y estrategia militar, que la Segunda Guerra Mundial nace por una mentira. A las afueras de Alemania había una estación de radio alemana. Y Hitler ordena a miembros de la Armada alemana que se disfracen del ejército de Polonia, que se disfracen y que vayan y entren a esa estación de radio y maten a todos. Al siguiente día, lo único que se hablaba en las noticias era de que Polonia había invadido y había asesinado. Bueno, el ejército de Polonia había asesinado a alemanes sin ningún motivo. Se estalló la Segunda Guerra Mundial. Por una mentira. Por la autoconfianza y el egocentrismo de una persona. Millones y millones de personas murieron asesinadas en los campos de Auschwitz. Millones y millones, mis hermanos, de personas. Por una mentira. Y esa mentira fundada en el egocentrismo y en el egoísmo, porque el hombre moderno confía mucho en sí mismo, se ama mucho a sí mismo. Pero Dios lo que dice es que la confianza y la seguridad de un hombre está en confiar que Dios siempre está con nosotros. Mira, Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 7, que está en la pantalla, pero antes de leer Deuteronomio, el contexto. Moisés está a punto de morir. Moisés está a punto de despedirse e ir a la presencia del Señor. Y está dando las últimas instrucciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida que se llamaba la tierra de Canaán. Aquí entonces
Moisés dirige una exhortación al pueblo en general y luego a Josué en particular, porque el sucesor de Moisés fue Josué, ¿no es cierto? ¿Y qué les dice? Ahora sí el texto. Sed firmes y, ¿qué dice ahí? Valientes. La misma palabra que leímos en 1 Corintios. Portaos varonilmente. Sed firmes y actuar como hombres. No temáis ni os aterroricéis ante ellos. Porque el pueblo decía que Canaán, que los cananeos eran fuertes, que los cananeos tenían ciudades amuralladas, que tenían miedo de entrar a Canaán. Y Dios les dice, pórtense como hombres, no se acobarden. Pórtense como hombres, no se acobarden. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que portarse como hombres y no acobardarse para entrar a Canaán? Porque ellos sabían de estrategias militares, ¿verdad? Porque tenían las mejores armas. No, y ahí dice, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Portaos varonilmente, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo. ¿Qué dice después? Entonces llamó Moisés a Josué, ahora sí, en particular, y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y, ¿qué dice? Otra vez, pórtate varonilmente, la misma palabra. Porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las dará por heredad. ¿Por qué te vas a portar varonilmente, Josué? Porque Dios ya te ha prometido esa tierra. Punto. Pido tiempo. ¿Estamos entendiendo? Sí, mis hermanos. No quiero que se haga aburridor lo que estamos hablando, mis hermanos, ¿sí? Porque es importante. Tanto el pueblo como Josué escucharon la misma exhortación. Lo mismo. Y podríamos resumirlo en esfuércense y sean valientes. Lo mismo. Un poco más adelante, Dios nombra a Josué como sucesor de Moisés. Dios mismo lo nombra. Y ahora Dios mismo le dice directamente a Josué, ¿qué le dice? Sé fuerte y valiente. Lo mismo. Le dice, ¿por qué? Porque yo estaré contigo. Sé fuerte y pórtate como hombre, porque yo estaré contigo. La misma exhortación, pero con la misma promesa. Mis hermanos, sean fuertes y valientes, porque hay una promesa, porque Dios estará con nosotros. Y eso es lo mismo que encontramos muchas veces en el libro de Josué, capítulo 1. Andresito lo ha puesto en el texto también. Y ahí sí no quiero que vayan porque me voy a saltar textos y Andresito lo puso exactamente como lo voy a mencionar hoy. Dice, en Josué capítulo 1, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, sé fuerte y valiente, versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Versículo 9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué les parece ese texto? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La misma exhortación, pero basada en la misma promesa. Siempre, siempre. La palabra valiente o portados varonilmente siempre está con sed fuertes, pero siempre está basada también en la misma promesa de que Dios estará con nosotros.
Y una noticia, mi hermano, esa es la misma exhortación que Dios te da a ti hoy. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, es la misma exhortación, pero también la misma promesa. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hago un paréntesis. A esto, mi hermano, gramaticalmente se le llama como la triple negación. ¿Cuántas veces tiene que decirte Dios algo para que sea verdad? Una, basta una que te diga. Pero aquí Dios no te dice ni una, ni dos, te dice 3 veces. Y cuando Dios dice 3 veces en la Biblia, también tiene un significado, que es bajo ninguna circunstancia. O sea, en esto no dudes, pero por nada del mundo, bajo ninguna circunstancia. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Te das cuenta de esa promesa? Cuando un cristiano deja de comportarse como un hombre, es porque ha perdido de vista la presencia de Dios en su vida. Cuando un creyente, varón, deja de comportarse como un hombre, es porque ha perdido de vista la presencia de Dios en su vida. Actúa como si Dios no existiera o como si Dios fuese un mentiroso. Entonces pone la confianza en sí mismo. Así que este tipo de valentía del que habla la palabra de Dios, ¿surge de qué? La valentía que tuvo Israel al entrar a Canaán, la valentía que tuvo Josué de dirigir al pueblo. ¿De qué surge esa valentía? De la presencia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Esa valentía surge de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si el hombre tiene que afrontar algún tipo de dificultad en casa, piense en sus hogares. Si el hombre tiene que afrontar algún tipo de dificultad, no tiene que hacerlo alocadamente, mi hermano, ni tampoco temerariamente. Ya pasó esto y perdió la cabeza. Y lo vemos caminando de allá para acá, de allá para acá, sin saber qué hacer. ¿Y ahora qué hago? No. El hombre es el que pone la calma en la casa. Es el hombre el que debe poner paz en medio de una tormenta, en medio de una dificultad. Es el hombre el que tiene que pensar fríamente y tomar las riendas del asunto para solucionarlo. Es el hombre. Esto no es responsabilidad de la mujer. Pero ¿qué vemos hoy? Mijita, el coraje del que se habla aquí en la Biblia no es el coraje que tiene la gente alocada, mis hermanos. No. Un teólogo norteamericano del siglo XIX dijo de la siguiente manera. Dice así, que hay un tipo de hombre que parece actuar con coraje, pero solamente rehúsa a reflexionar. Es arrojado, pero solo porque es ciego. Este atrevimiento o audacia animal no merece el nombre de coraje, porque no se trata de una fortaleza racional que nos permita resistir el peligro conscientemente. Hay hombres que son locos, mis hermanos.
y asumen peligros que no deberían asumir. Se lanzan a situaciones que no deberían asumir. Pero ese no es el tipo de coraje del que está hablando la Biblia. El comportamiento varonil del que nos habla las Escrituras es de otra clase, es de otro tipo totalmente distinto. Este hombre del que nos habla la Biblia está plenamente consciente del peligro. A ver, pastor, usted me dice que tienen que ser fuertes y valientes. ¿Cómo es posible que este hombre esté consciente del peligro? Sí, este hombre, el hombre bíblico, sabe que hay dificultades y sabe lo que le puede suceder si sigue adelante. Pero también sabe que Dios está con él. Y si Dios le ordenó que siga, él tendrá que seguir. Cuando el hombre bíblico ve el peligro frente a sus ojos, él se dice a sí mismo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Más adelante David dice en los Salmos: hubiera yo desmayado. Y esta frase desmayado es: no me hubiese comportado varonilmente. No me hubiese comportado como un hombre si no hubiera creído y esperado en el Señor. ¿Te das cuenta cómo la Biblia habla de una sola cosa en toda la Biblia? Si tú tocas un tema de la Biblia, ese tema está en toda la Biblia, de principio a fin. Esfuérzate y aliéntate en tu corazón. La misma palabra termina diciendo David en su salmo. Punto número 2. La confianza y seguridad que hacemos la voluntad de Dios. La confianza y seguridad que hacemos la voluntad de Dios. Cuando Moisés le dijo a Josué que se comportara como un hombre, ¿en qué contexto le dijo? Cuando Moisés estaba hablando con Josué y le dijo: sé fuerte, sé valiente, compórtate como un hombre, pórtate varonilmente, ¿en qué contexto le dijo? Le dijo en el contexto de la conquista de la tierra a Canaán. Y fue Dios mismo quien le concedió esa tierra a Israel. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Estamos claros. Josué 1:7 dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Mis hermanos, ¿escucharon esto? ¿Escucharon lo que acabé de decir? ¿Qué problema hay? A mí me gusta hacer preguntas para saber si están atendiendo. No me importa que sea un domingo y no un miércoles. Yo tengo que estar seguro de que ustedes salen de aquí aprendiendo algo, mis hermanos. ¿Qué problema hay ahí? A ver, mis hermanos, ¿en qué contexto le dijo Moisés a Josué? Ya dijimos, ¿en qué contexto le habló? ¿En el contexto de qué? ¿Perdón? Ya, pero iba a haber una guerra. Israel iba a entrar a conquistar la tierra de Canaán. Te voy a leer otra vez el versículo. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. ¿Cuál es el problema aquí? Ray, Johncito, Arturito, Carlitos, hermano Alex. Bien, Carlitos.
Si yo voy a entrar a conquistar una tierra, dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Aplica las estrategias militares que yo te enseñé. Vas a entrar a conquistar una ciudad amurallada, llena de guerreros. Por lo tanto, vamos a hacer esta estrategia. No, le dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. ¿Qué sentido tiene eso, mi hermano? Si le está diciendo que entre a conquistar una tierra, ¿qué necesitas para conquistar una tierra? Lastimosamente no se había escrito todavía el arte de la guerra, porque capaz que hubiesen leído el arte de la guerra. Y Dios los manda a la guerra con una observación. Anda, pelea, solamente cuídate de cumplir la ley que yo le di a Moisés. Si yo tuviera que conquistar una tierra, mi hermano, yo tendría que recibir instrucciones de cómo pelear bien, de cómo defenderme, de karate, de taekwondo, mejor dicho, me contrataría a Jackie Chan. ¿Cuál es la estrategia? A ver, ¿cuál es la estrategia para ir a conquistar? Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¡Wow! Increíble y raro a la vez. En otras palabras, ahora vamos a traducirlo al español. En otras palabras, el objetivo de Josué y el camino de Josué y la estrategia de Josué, todo lo que Josué haga, tenía que estar destinado para dar la gloria y la honra a Dios. Todo. ¿Han escuchado ustedes la frase, el fin justifica los medios? ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Es verdad? No, mis hermanos, según la Biblia no. Según la Biblia no. Porque según la Biblia, tanto el fin como el medio debe ser conforme a la ley de Dios. Alguien dijo esto: si hay algo que hace perder el valor de un hombre, es una conciencia acusadora e inestable. Un hombre de Dios no puede realizar ni con resolución, ni con valor, un par de acciones mientras su conciencia lo perturba con culpa, con preguntas éticas y con incertidumbre moral. En otras palabras, no se puede actuar con coraje cuando tu conciencia te está acusando. No puedes. No puedes actuar con coraje cuando tu conciencia te está diciendo, no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. O peor aún, si sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios. No vas a poder actuar con coraje. No puedes. No podemos. ¿Qué se celebra en abril dentro de la Iglesia Bautista Reformada y Protestante? En abril, en el año 1521, se dio la dieta de Worms. ¿Cuál fue la famosa dieta de Worms? Cuando Lutero se presentó ante el emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo. Emperador del Sacro Imperio Romano. Lutero creía
Les voy a contar esta historia, mis hermanos, ¿no? Lutero creía que iba a ir a la dieta y le iban a dar la oportunidad de defender, ¿no es cierto? De defenderse, de exponer sus puntos de vista. Él iba preparado para un debate bíblico, teológico. Él iba preparado para eso. Pero cuando llegó, mi hermano, y yo quiero que te metas en la escena, imagínate que llegó como a la Asamblea Nacional. Y estaban las autoridades al frente. Los hombres más poderosos del mundo. Por un lado, la Iglesia Católica, y por otro lado, Carlos V. Y se encuentra con una mesa llena de libros y de escritos, y con dos preguntas, nada más. La primera pregunta: ¿estos libros son tuyos? ¿Son de tu autoría? ¿Tú los escribiste? Y Lutero respondió, sí. Bien, segunda pregunta: ¿te retractas de todo lo que está escrito ahí? ¿Cuál fue la respuesta? Esa no fue la respuesta. Esa no fue la respuesta. ¿Por qué? Porque uno quisiera escuchar que Lutero dijo, no, ¿y cuántos son? No me retracto, con seguridad, así, bien parado. A ver, Carlitos V, aquí quiero verte. No. ¿A la Iglesia Católica? No. Pero no fue así. Mira, mi hermano, ponte en los zapatos de Lutero. Y tú entras y estás totalmente solo, nadie te apoya, nadie. Estás solo, yuchito. Y al frente tuyo están la gente más poderosa del mundo. Y tú sabes que si les llevas la contra en una palabra, tu cabeza va a rodar. ¿Qué contestarías? Bueno, Lutero respondió de la siguiente manera. Déjenme pensarlo. ¿Y qué le respondieron? Bueno, tienes 24 horas para pensarlo. Y Lutero se fue. ¿Y qué hizo Lutero en las 24 horas? Ir a los pies del Señor y suplicarle a Dios por ayuda. Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? Señor, muero sin ti. Ahí había un hombre que no era soberbio, que no porque tenía que decir la verdad, no importa quién se enfrente y le voy escupiendo la verdad en la cara, no. Eso es egocentrismo y soberbia. Ahí hay un hombre que tiene temor, que ve el riesgo, que sabía que lo podían matar. Y el reloj marcó 24 horas que han pasado. Y Lutero tuvo que presentarse una vez más ante la dieta de Worms. Y entró, y parecía que se repitió todo desde el principio. ¿Estos son tus libros? ¿Tú los escribiste? Sí. ¿Te retractas? ¿Y qué dijo ahí? Ya no me contestan, ¿no? Contéstenme, mis hermanos. Así sí, nos equivocamos, así aprendemos. Ya no dijo no directamente, sino estas famosas frases. ¿Por qué tenemos estas frases? Porque todo lo que pasaba en la dieta quedaba en actas. Y Lutero dijo esto: a menos que se me convenzca mediante testimonios de la Escritura o por un razonamiento evidente, puesto que no confío en el Papa,
ni en los concilios por sí solos, ya que es bien sabido, y todos ustedes lo saben, que se han equivocado y han errado y se han contradicho ellos mismos, quedo ligado por las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Aquí me mantengo, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Así respondió Lutero. A mí se me hace un escalofrío cuando leo estas palabras. Pregunto, ¿es la palabra de Dios la autoridad suprema en tu vida? ¿Sabes lo que esperaba Lutero después de que mencionó eso? Que lo maten. Y Lutero salió de ahí y lo secuestraron. Y él escribe que pensó que fue su fin. Pero Dios mandó hombres para secuestrarlo, pero para protegerlo. Y mientras él estuvo bajo protección, tradujo la Biblia. Obedeció la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Otra vez pregunto, ¿es la palabra de Dios la autoridad suprema en tu vida? ¿Tu conciencia está atada a la palabra de Dios? Se me ha pasado el tiempo, pero necesito terminar, mis hermanos, perdón. Porque la verdad es esta, mi hermano. Usted y yo no siempre estamos inclinados a obedecer. No siempre. Paul Washer, en una entrevista, dijo lo siguiente. Paul Washer dijo, una vez escuché al pastor John Piper decir que ser piadoso es muy difícil. Es muy difícil mortificar la carne, es muy difícil decirle a mi cuerpo que no. No quiero orar, no quiero leer, no quiero meditar la palabra de Dios. Y Paul Washer continúa diciendo, escuchar esas palabras de John Piper fue para mí un alivio, porque pensé que era el único. Y estoy seguro de que si llamamos a John MacArthur, él diría lo mismo. Y si le preguntáramos a R.C. Sproul, él diría exactamente lo mismo. Y así a Charles Spurgeon y a muchos otros más. Eso para mí fue un descanso, dice Paul Washer. Mi hermano, no es fácil depender totalmente de Dios. No es sencillo. ¿Sabes qué? Más bien es difícil. Pero es necesario. Es obligatorio que la palabra de Dios sea nuestra autoridad y que nuestra conciencia sea atada a su palabra. Para que, aunque mi carne no quiera, yo sepa en mi cabeza lo que debo y no debo hacer. Mira, hermano, a mí no me gusta ponerme ejemplo para nada porque yo creo que soy un pésimo ejemplo. Yo me canso de leer también, aunque para mí leer es una pasión. Yo me podría estar leyendo todo el día. Yo me canso de leer y de meditar en la palabra de Dios. Y tengo una debilidad dentro de la lectura, que a mí me encantan los trailers o los thrillers en literatura, en la novela oscura, en la novela de ficción. A mí me encantan los thrillers de suspenso,
de misterio, los thrillers policíacos. Y ¿sabes qué, mi hermano? Te voy a confesar un pecado. Y los thrillers de terror. Uno de mis escritores favoritos, que yo quisiera llegar a escribir como él, es Stephen King. Stephen King ha escrito las mejores novelas que yo haya podido leer. Y cuando tú las lees no son de terror, son de suspenso, son policíacas. ¿Sabes qué he hecho, mi hermano? No sé cuántas Biblias tengo. No las he contado. Me siento tentado a leer algo que no sea la Biblia. Me compro un libro que hable de la Escritura y me pongo a leer acerca de la Escritura. Estoy cansado, me compro otra Biblia. Y mi esposa dice, ¿otra? Sí, con nuevos comentarios. Tengo la Biblia de la apologética. Donde tú quieras que abras hay defensa de la fe. Me cansé de estudiar apologética. No importa. Tengo la Biblia de reflexiones de C.S. Lewis, mi escritor favorito. Me cansé de C.S. Lewis. No importa. Tengo la Biblia de John MacArthur. Me cansé de John MacArthur. No importa. Tengo la Biblia de César Vidal. Mi hermano, tú debes buscar un método para que tú no te aburras de estudiar la palabra de Dios. Tú debes buscar un método para estar siempre metido en la palabra de Dios. Siempre. ¿Sabes cuál es la única manera ahora en la que yo me distraigo de la lectura de la palabra de Dios? Leer historia bíblica. Yo leo historia. Y otra vez, tengo y me siento obligado a regresar a la palabra de Dios. Como te digo, no me gusta usarme de ejemplo porque soy pésimo ejemplo. Pero mis hermanos, solamente menciono esto porque necesitamos buscar un método. Necesitas tú conocerte y buscar un método en el que nunca dejes de meditar en la palabra de Dios. Nunca. Porque si nos alejamos de la palabra de Dios un momento, estragos pueden pasar en nuestra vida. Y cosas de las cuales te vas a arrepentir toda la vida si tú no te apegas al Señor. Si tu mente no está nutrida de la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moisés. Mi hermano, no vaya a utilizar este texto para su prosperidad, porque yo he escuchado mucho este texto que lo citan. Dice, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, os he dado. Y se van y pisan el terreno que está allá, y cogen y le ponen los pies a la pared de la casa que está en venta, y van a ver un carro y le ponen los pies encima, y dicen, todo lo que pise la planta de vuestros pies, os he dado. Y la ven a la esposa durmiendo y le ponen el pie en la cabeza. Acá, vean, ya he descubierto algo que han hecho por acá. No, mi hermano, no use ese texto para promesas. Ese texto fue dado a Josué en el contexto de la guerra. No hay duda en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Josué después de que recibió esa instrucción? Otra vez, mira mi hermano, escucha con atención. A veces nos despistamos, mi hermano. Mi siervo Moisés ha muerto.
murió. Levántate, cruza el Jordán, tú y el pueblo que está tras tuyo, a la tierra que yo les doy. Porque todo lugar que pisa la planta de sus pies yo les he dado, como se lo prometí a Moisés. ¿Qué hizo Josué cuando escuchó las palabras de Dios? Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado en posesión. Punto. Obedeció. Aquí hay otro detalle. Confianza en la palabra de Dios. Vayan, yo, el Señor, les he dado la tierra. Yo ya se las di. Soy yo quien les dio la tierra, soy yo quien les prometí la tierra, pero ustedes tienen que pelear. ¿Te das cuenta? Dios es soberano, pero tú eres responsable. Entren a la tierra, yo les doy la tierra, pero ustedes van a pelear. Necesitas actuar con fe. Necesitas creer en Dios. El hombre de verdad no actúa con temor a los hombres, debe actuar en confianza a lo que Dios ha prometido. Y eso verás en toda la Escritura. Samuel, por ejemplo, David, Pablo. Pero no existe mayor ejemplo de masculinidad que nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue la masculinidad encarnada, perfecta. Y como dije al principio, este sermón nace justamente de ahí, de estudiar a la persona de Jesús, y por eso estamos estudiando Juan, y por eso he hecho este paréntesis de hablar de la masculinidad bíblica para entender la masculinidad de Jesús. Pero ahora solamente quiero que recuerdes algunos eventos que el Señor Jesús tuvo que vivir prácticamente en su última semana. ¿Qué eventos tuvo que pasar antes de la crucifixión? Alguien dígame uno. ¿Perdón? La última cena. ¿Cuál otra? En Getsemaní. Constantes enfrentamientos con fariseos. La aprehensión. La lucha agónica en Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. La traición de Judas, de su amigo. El juicio ante el Sanedrín. Aparece Pilato, aparece Herodes. Vienen golpes, vienen azotes, vienen blasfemias. La multitud gritando que lo crucifiquen y finalmente su muerte en una cruz. ¡Qué semana tan agobiante! Pero Jesús sabía a qué vino. Sabía que desde que nació Él caminaba hacia la cruz y nunca se detuvo. Nunca se dio ni una pulgada a la obediencia de su Padre Celestial. Si hubo un hombre, un varón que actuó como siempre debería actuar, ese fue Jesús de Nazaret. Sin duda alguna fue nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a nuestro texto para ir culminando, mis hermanos. Estad alerta. Permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor.
¿Cuál es el primer mandamiento de esta porción? Estad alerta. La última, hagan las cosas con amor. Y en la mitad está permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente y ser fuertes. ¿Por qué tú puedes hacer eso, mi hermano? Por estar firme en la fe, portarte varonilmente, ser fuerte. ¿Por qué tú puedes hacer eso? Porque debes capacitarte en la palabra de Dios. Eso es, estad alerta. Que tu cabeza esté llena de la palabra de Dios, de sus advertencias, de sus promesas. Fruto de eso, actuarás con amor en todo lo que hagas. Me molesta a mí, mi hermano, sobremanera, y mi esposa es testigo de eso y es algo que yo tengo que modificar. Pero me molesta a mí sobremanera. Ella me pide que sea prudente. Pero a veces veo entrar a una mujer con el niño cargado en su brazo derecho, con la pañalera y la mochila en el brazo izquierdo, el otro hijo cogiéndole la chaqueta y el esposo caminando adelante solo, bien, saludando con los panas. O llegan de hacer compras del Supermaxi y el marido se va a acostar porque está cansado y ella tiene que bajar las compras, organizarlas en la cocina, meter el carro, cerrar el portón y pasarle el café a la cama. ¿Eso es un hombre? Ese es el pecado del machismo expuesto en el hogar. Ese no es un hombre bíblico. Y con eso entro a la conclusión del tercer punto. La estructura del carácter del hombre. Probablemente sea de las partes más importantes que veamos en este sermón. Velad, estad alerta. Es la palabra gregoreus. ¿Qué significa? Mantenerse despierto, estar en guardia. Mi hermano, ¿qué pasa si regresamos al huerto del Edén? ¿Qué pasa? Puedes tú leer con atención el relato y te darás cuenta que el hombre fue creado primero, ¿no es cierto? El hombre fue creado en el huerto del Edén, ¿verdad? No, mis hermanos, el hombre fue creado fuera del Edén. Y después de creado lo puso en el huerto del Edén. ¿Y a quién le dio la instrucción de no comer del árbol? ¿Al hombre, a la mujer o a los dos? Solamente a Adán. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, le fue dado solamente a Adán porque Eva no era creada todavía. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, al hombre, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién le dio la instrucción? Al hombre. La mujer ni existía. Posterior a eso, Dios crea a la mujer. Y luego viene la famosa conversación entre Satanás y Eva, entre la serpiente y Eva. Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? Pero pregunto, ¿dónde estaba el líder del hogar? Dice, versículo 6 del capítulo 3, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Cuando yo pregunté dónde estaba el líder, aquí está la respuesta.
y dio también a su marido que estaba con ella, y comió. El mudo. Y no lo digo de broma. ¿Dónde estaba Adán? Ahí al lado. Hasta tal vez cogida de gancho. Junto a Eva. Dice, y dio también a su marido que estaba con ella. ¿Sabes qué es lo evidente aquí? Que Adán está en silencio. Adán está mudo. ¿Sabes cuál es una de las quejas de las mujeres que muchas veces yo he atendido en consejería? Pastor, mi esposo no habla. Yo veo las sonrisas de las mujeres nomás cuando predico. Pastor, vamos a hacer tal cosa. ¿Y qué piensa tu esposo? No sé, porque él no me cuenta nada. Él toma las decisiones solo, pastor. Él no me pregunta. Yo me entero cuando él ya ha hecho las cosas. Yo me entero de lo que él decidió cuando él está contando a todo el mundo, menos a mí. Yo me entero que él tomó la decisión cuando le contó a todos y yo era una más de las espectadoras. Ahí me enteré. ¿Y por qué no le dices eso a tu marido? Alarma ya me han puesto. Ya me lo terminé. Estoy cansada, pastor, ya. Estoy cansada. Bueno, vamos a consejería. Tráelo a tu marido a consejería. Se habla. Se les da unos consejos. Se les deja un deber. Siguiente reunión. Ella trae su deber bien hecho. Y él, no lo hice, pastor, pero sí sé de qué se trata. No sabes ni un carajo. Porque el deber no era que tú escribas, el deber era que vayas, que leas, que ores, que medites, que le preguntes al Señor, que lo apliques en tu vida, que lo interiorices y ahí vengas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo interior del hombre es más importante que su hogar. Ya están vendiendo los carros último modelo de algunas hermanas. Algunos nomás entendieron. Es más importante el mundo de su trabajo que el hogar. Es más importante el mundo de sus negocios que su esposa. Son más importantes sus amigos. Yo le indicaba a mi esposa un video que es comedia, es humor, pero muestra la realidad del hombre. Y se muestra fotos en familia, especialmente con la esposa. Y está el esposo y la esposa y él está así. Y de repente cambia la música para dar un énfasis y ver, ¿no? Y él está pescando y está con la sonrisa de oreja a oreja. Y está con los amigos y con la sonrisa de oreja a oreja. Pero están las fotos en la casa y... ¿Por qué? Adán comió sin hablar. O sea, imagínate eso, mi hermano. Hay una prohibición que Dios le dio a Adán exclusivamente. Satanás le propone algo a Eva.
podemos presumir acertadamente o suponer acertadamente de que Adán le contó eso a Eva. Mira, antes de que tú seas creada, Dios habló conmigo y me dijo que de ese no vamos a poder comer. Porque en la conversación es Eva la que habla. Y le dice, de todos menos de ese podemos comer. Porque vamos a morir. ¿Con qué Dios os ha dicho eso? Dice Satanás. Y el otro mudo al lado. Da risa, mi hermano, pero eso pasó. Y la ve y deja que ella coma y luego le da a él y el otro, ¿qué hace? De bruces delante de la fruta. Igual de mudo como al principio. Esa, mi hermano, perdón, es la realidad de múltiples matrimonios. Un hombre que no habla, que no protege, que no corrigió la mentira. Adán pudo recordar las palabras de Dios. Y si le ve, Eva, primero, no es normal que te esté hablando. Segundo, hay una advertencia. Pero no lo hizo. Y por eso Dios le dice después, maldita será la tierra por tu culpa, Adán. Ahora entiendes por qué Dios se refirió a Adán y no a Eva. Para que luego Pablo escriba en Romanos que el pecado entró por la transgresión ¿de quién? De un hombre, refiriéndose a Adán. ¿Y Eva? Bien, gracias. No. Es que Dios no creó a Eva para liderar. Dios creó a Adán para ser líder. Abdicar el liderazgo es el error o el pecado más común en las familias y los matrimonios. ¿Por qué? Porque es cómodo que otro lleve la rienda. Es cómodo que otro lleve la rienda. Yo he escuchado a hombres creyentes, yo no hablo con mi esposa. Cuando ella le coge el cuarto de hora, yo mejor me quedo callado. Ella no busca a Dios, entonces no me desgasto en discutir para no pecar. Si Job, siendo Job, le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a la mujer. Imagínese yo, hombre pecador, yo no me desgasto hablando con ella, mejor me quedo callado. ¡Wow! A mí me da ganas de darme contra la pared cuando escucho eso. Escucha lo que Dios le dice a Adán, versículo 17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. No es que no se deba escuchar, sino que porque te quedaste mudo. Y has comido del árbol del cual te ordené. Eso es singular, no es plural. Has comido del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu culpa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirán. Ni siquiera las flores tenían espinas en la creación. Si coges una flor y te picas, acuérdate de que fue por tu culpa. Adán no estuvo alerta. Adán no veló. Y por eso Pablo dice, velad, estad alertas. Un hombre que no vela, mi hermano, es sorprendido por la tentación. Un hombre que no está alerta es sorprendido por el alejamiento emocional de la familia. Estar alertas es lo opuesto a la pasividad
de Adán. A eso se refiere la palabra estad alertas. Pero como usted sabe, Satanás vino a corromper la palabra de Dios, a distorsionar, a mentir. Y él empezó con eso, con que Dios os ha dicho, y así sucesivamente por toda la Biblia. ¿Cómo entiende el hombre actual el estar alerta? Para saberlo, debemos entender cómo quedó el hombre después de la caída. ¿Y cómo quedó el hombre después de la caída? Mira, hermano, cierro. Ya para no alargarme más, cierro. ¿Cómo quedó el hombre después de que cayó? Lo primero que ocurrió es que ese hombre se volvió inseguro y que su inseguridad lo volvió controlador. Y como no puede controlar nada, ese hombre se vuelve destructivo muchas veces. Y porque él quiere sentir el control y no puede controlar, entonces usará la fuerza. Tu deseo será para tu marido y tú te enseñorearás sobre él. Porque el que controla es altamente egoísta y atemorizado. La persona egoísta, mi hermano, mi hermana, escuche bien, esto es, el principio es para todos, hombres y mujeres. La persona egoísta es controladora. Porque quiere que las cosas se hagan conforme a su criterio. La persona egoísta puede incluso llegar a ser destructora. Porque cuando no se hacen las cosas como él está diciendo, entonces pierde los estribos. Mira, mi hermano, la persona egoísta es guiada por el temor y por el miedo. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo se ve el temor y el miedo en una persona egoísta? A él no se le puede decir nada, con él no se puede hablar porque tiene un carácter, reacciona con una bravuconería. Que pastor, usted no sabe, tiene un genio, es fosforito. ¿Sabías que mientras mayor es tu genio, mayor es tu inseguridad y mayor es tu temor? Las personas seguras no son bravuconas. Mentira, pastor. Sí. ¿Sabes cómo son las personas seguras? Mansos y humildes de corazón. Como Cristo, que es manso y humilde. El hombre controlador, mi hermano, mi hermana, el hombre controlador no es escuchador. No tiene paciencia para escuchar. Su manera de estar alerta es dar su opinión sin querer escuchar la opinión del otro. Te enteras de algo que hace tu hijo, vas a su habitación, te sientas frente a él y le dices: me enteré que has tenido un problema con fulano de tal y tú hiciste esto y aquello, estás castigado. ¿Es correcto? No, mi hermano. El hombre de verdad va a la habitación, se sienta frente a él. Me enteré que has tenido un problema con fulano de tal. Cuéntame, ¿qué te pasó? No, es que pasó esto y esto y esto, pero me dicen que lo que pasó fue esto. ¿Quieres que vayamos y enfrentemos para ver quién está mintiendo? No, papá, no es necesario. ¿Por qué? Y así lo vas llevando a que vea su pecado. Pero el hombre que es controlador no tiene paciencia para escuchar. El hombre egoísta no está comprometido con la familia, aunque parezca que sí lo está. Es que yo trabajo y porque trabajo pues comes. No. Al hombre controlador no le importa la opinión de los demás, porque él o ella ya tienen una opinión formada en su cabeza y no hay quien se la quite.
El hombre controlador es egoísta a tal punto de utilizar a su familia a su conveniencia. Y eso es lo que comúnmente se escucha en consejerías. Pastor, yo me siento usada por él. Yo me siento usada. No me considero amada. Yo no me considero querida. Yo no me considero deseada por él. Yo soy usada. Él me pide que le ayude en todo. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos se alejan del papá. La mujer se aleja del esposo. Se sienten mejor cuando él no está. Pero él llega y la usa, especialmente de manera sexual. Se da la vuelta y hasta mañana. Porque el hombre egoísta tiene un compromiso con él mismo, con su bienestar. El hombre egoísta tiene un compromiso solamente con su bienestar. Fulana, ¿puedes hacer esto? Necesito que vayas a hacer esto, necesito que hagas esto, necesito que hagas tal cosa, tráeme esto. Porque su compromiso es su bienestar, no el bienestar de los demás. Si él está enfermo, la esposa llama al médico. Si ella está enferma, ella también llama al médico. Y si los hijos están enfermos, ella también llama al médico. Cuando llega a casa, quiere que le rindan pleitesía, porque llegó el macho alfa. Todo esto que acabo de nombrar no es estar alerta ni velar, ni estar firmes en la fe. Porque el resultado no será que todas las cosas que hagan las harán con amor. ¿Te das cuenta? Jesús se entregó, mi hermano, y se entregó, y sirvió hasta el punto de lavar los pies, de partir el pan y darles de comer, de servir el vino y darles de beber. Se entregó y se entregó hasta que ya no hubo nada más que entregar y murió. Entregó hasta su vida. Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo como una esposa pura y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos, porque nadie jamás se ha lastimado a sí mismo, nadie jamás se daña a sí mismo, sino que se cuida, se alimenta, se viste, se protege. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero pastor, yo no estoy casado, entonces este sermón no es para mí. Este sermón es sobre la masculinidad. Y el hombre que es joven y todavía no está casado debe anhelar una esposa piadosa para dar su vida entera por el bienestar de ella. Sé que este tema es extremadamente amplio, mis hermanos, y me he pasado del tiempo y les pido disculpas. Pero mi oración es que el Espíritu Santo haya hablado a su corazón, que nos ayude a ser cada día más como Cristo. Que todas las cosas que hagamos sean hechas con verdadero amor, con benevolencia, con paciencia, con sacrificio, con voluntad, para la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies, mi hermano.